Señal directa. Una guía ética para la transformación de México, así la definieron desde ayer por parte del gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador, que, bueno, le mencionaría a usted que aborda diferentes temáticas. Dicen que son principios y valores de esta guía ética, desde el respeto a la diferencia, de la vida, la dignidad, la libertad, el amor, el sufrimiento y el placer, gratitud, perdón, redención, igualdad, la verdad, la palabra y la confianza, la fraternidad, leyes y justicia, autoridad del poder, el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a platicar acerca de esta guía ética y saludamos al doctor Armando Zacarías Castillo, jefe del Departamento de Estudios Políticos en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. ¿Qué tal, doctor? Saludos. José Ángel, buenas tardes. Pues sí, estamos ante un documento que va a reproducirse más o menos en 8 millones de ejemplares, con la intención de que tenga una distribución social pues más o menos extensa. Y pues sí, acaban de sacar este tema que es una guía ética para la transformación de México, con todos estos temas que tú señalaste. Son 20 los rubros que está contemplado dentro de este esquema de guía ética para la transformación de nuestro país. Y bueno, pues ahí está el material a disposición de quien quiera verlo. Teclea eso, guía ética para la transformación de México, y ahí está el PDF del que se puede bajar rápidamente este documento. Doctor, más allá de que se reconoce que existe una pérdida de valores y que es necesario en algunos casos retomarlos, recuperarlos, la gran pregunta es, ¿le toca a la autoridad civil hasta qué grado, hasta qué nivel hacer referencia a los mismos, y principalmente cuando se utiliza este término moral, que o se puede prestar sí para temas eminentemente de carácter religioso o espiritual, o simplemente a las buenas costumbres, que sería la traducción más literal del latín de mos moris, pero en realidad ¿sí le toca? No, definitivamente no. El Poder Ejecutivo, como su nombre bien lo indica, tiene una función ejecutiva de representación de la ciudadanía en el Estado, y entonces tiene a su cargo la coordinación y la dirección de las estructuras institucionales que regulan el funcionamiento ciudadano, que regulan el funcionamiento de todos los actores que formamos parte del Estado mexicano. En ese sentido, la función esencial del Poder Ejecutivo es establecer las líneas y las políticas que verdaderamente fortalezcan el funcionamiento eficiente, el funcionamiento eficaz de las estructuras administrativas que están dentro del campo del Ejecutivo hacer funcionar. Y por otra parte, el Poder Ejecutivo tiene una línea de coacción, es decir, el Poder Ejecutivo, a través de todas sus estructuras institucionales, no solamente sugiere, sino obliga. Ese es uno de los puntos específicos de esa relación de representación con un Poder Ejecutivo. Obliga a los ciudadanos, a través de esa representación que tiene el Poder Ejecutivo, a el respeto de todos los órdenes administrativos, el respeto de los órdenes legales, y para eso está establecida la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y todas las leyes que se desprenden a través de esta Constitución. De manera que esa es la obligación que tiene el Poder Ejecutivo, y todos los elementos que se derivan de ahí son elementos con carácter obligatorio, o como se menciona ahora, de carácter vinculante. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esta guía ética? Pues constituye una estructura en la que se va definiendo los intereses y la perspectiva que está pensando algunos actores dentro del Poder Ejecutivo, y que plantean ante la ciudadanía cuál es el enfoque que tienen allí desde esa perspectiva, pero que no tiene un carácter obligatorio.
sería muy peligroso que tuviera un carácter obligatorio, porque los planteamientos que están considerados aquí no es ninguna reglamentación ni ninguna regulación, son consideraciones de tipo pues prácticamente personal respecto de qué se podría entender por el respeto a la diferencia, por el respeto a la vida, pero este ordenamiento de guía ética constituye un elemento de orientación, si se quiere, para alguien que no sepa lo que es el perdón, o para alguien que no sepa lo que es la igualdad, o para alguien que no sepa lo que es la fraternidad, pues en un momento dado puede recurrir a esta y a otras fuentes para tomar las decisiones que quiera tomar en relación con su actuación en la sociedad. Entonces, que si la sociedad va teniendo un deslizamiento en la fortaleza que ciertos valores deberían estar establecidos en la sociedad, son otros los elementos que pueden participar para la discusión, para el análisis y para el fortalecimiento, y no un lineamiento de carácter ejecutivo. Entonces, resumiendo, la guía ética es un ejercicio realizado a través del Poder Ejecutivo en el que se señalan algunos elementos que pueden servir para definir cierto tipo de problemas, pero su obligación no está establecido en absolutamente ningún lado. Que de ahí se puede legitimar en un cierto momento la utilización de un cierto tipo de juicios. No, lo que va a suceder es que a partir de aquí va a haber una caracterización y se van a poder definir ciertos juicios de valor en función de lo que está definido en este texto, pero que no tienen mayor relevancia desde el punto de vista ejecutivo. Y desde el punto de vista ejecutivo, la lucha contra la corrupción, la lucha contra el problema de inseguridad que hay en el país, etcétera, esta se ejerce a través de las disposiciones administrativas que tienen por encargo para su realización los órganos administrativos del Poder Ejecutivo. Algunos analistas advierten que se aprecian en esta guía moral, que de alguna manera, hay que decir, doctor, sustituye aquella cartilla moral que en su momento había sido presentada y que ya se decía de por sí, cuando se habló todavía de la misma, que sí, ya había pasado. Fue un tema que él tenía, justamente era un tema que él planteaba desde su candidatura en el año 2017-2018. Hablaba de hacer una cartilla, y el primer intento fue justamente un intento que no tuvo una consolidación, que fue la cartilla moral, que después se definió que era un proyecto trasladado de otros trabajos que se habían realizado a principios del siglo XX. Entonces, pues sí, o sea, sí plantea cuál es el enfoque de valor que tiene el Poder Ejecutivo. No tiene nada de malo en que lo esté planteando, nos da condiciones para saber cómo está enfocando ciertos tipos de problemas. Por ejemplo, en el punto 17 que dice de la riqueza y la economía, y entonces ahí viene un subtítulo en esa guía que dice: no es más rico el que tiene más, sino el más generoso. Entonces, pues evidentemente esto no es ninguna regulación administrativa. Y respecto de lo moral o de la dimensión de valores, también cada quien tendrá su punto legítimamente ciudadano para pensar si esta perspectiva está acorde a los intereses de un ciudadano. Dice este elemento: es lícito poseer y acrecentar bienes materiales por medio de actividades industriales, comerciales, financieras, profesionales o de servicios. Esta definición, es lícito poseer y acrecentar bienes materiales, pues está sustentado en una práctica que todas las personas tenemos en nuestro funcionamiento ciudadano. Y señala aquí algo que dice: no es lícito enriquecerse mediante el engaño a costa del sufrimiento de otras personas, a expensas de los bienes comunes o en detrimento del bienestar del prójimo. Pues lo deja claro una dimensión que
que tenemos establecida en nuestra perspectiva ética desde la época en que este trabajo lo fue estableciendo Aristóteles. Estamos hablando de hace 2000 años. Entonces, pues aquí lo único que están haciendo es colocar ciertos elementos, definirlos y caracterizarlos como el punto de enfoque que tiene el Poder Ejecutivo respecto de temas éticos. Se ve desde esta guía ética como que el empresariado pues es parte de la maldad, ¿no? Y de hecho hasta hablan de ganancias razonables. Así ya parten de que aquel que tiene algunas ganancias, quién sabe bajo qué rasero se tendría que definir, mayores a los razonables, pues están fuera de la ética. Pues muy probablemente sea la perspectiva, sí, sobre este asunto, a partir de la cual en el diseño del presupuesto del 2021, en el que el sector empresarial solicitaba mayor intervención por parte del Estado, mejores condiciones para entrar en un ámbito de competitividad internacional que se requiere bajo esta emergencia que estamos viviendo, y sin embargo los apoyos y la dimensión de intervención del Estado es extraordinariamente estrecha, y muy probablemente esté sustentada el razonamiento de esa estrechez en esta perspectiva que efectivamente dice que quien procura la ganancia razonable empeña su creatividad, se arriesga y será reconocido por la sociedad. Dice, por el contrario, quien pretende hacer negocios mediante el tráfico de influencias, los acuerdos inescrupulosos, allí están colocando en una misma línea de valoración dos aspectos totalmente distintos. Por una parte, el tema de la corrupción, que es un gran problema que sigue estando vigente en nuestro país, pero por otro lado, colocar dentro del tema de la corrupción a este ambiente empresarial, como si fuesen más o menos la misma cosa, pues es muy peligroso porque no hay mucha claridad en esta definición. Entonces, pues así, bajo esa misma perspectiva, en el tema de la vida, en el tema de la dignidad, de la libertad, del amor, yo no veo a un poder ejecutivo determinando o haciendo un trabajo muy específico para determinar cómo vamos a interpretar el tema del amor los ciudadanos. Entonces, creo que al no tener ese carácter vinculante, pues es una presentación de un manual que enfoca cuál es la perspectiva de valor que tiene fundamentalmente el titular del Ejecutivo, pero no llega a más que eso. Si se traslada a otro ambiente, entonces entraría esto en controversia con un elemento muy esencial, que es el órgano regulador de nuestro país, que es la Constitución. Tiempo nos faltó, doctor Armando Zacarías, para abonar en más temas, porque, por ejemplo, se nota una carga muy importante respecto a la familia tradicional. Exacto. Se nota también, de alguna manera, pues una carga importante en el tema de la equidad de género. Pareciera pues que no se abunda en la materia, por lo menos no de manera favorable, y más bien se trata de ver a la mujer con criterios ya añejos. Pero bueno, pues habrá oportunidad de abundar, doctor Armando Zacarías. Con todo gusto. Pues es un trabajo muy interesante que vale la pena que toda la ciudadanía le eche un vistazo para tener una idea de cómo viene la configuración de valores, a partir de la cual la visión del Poder Ejecutivo está analizando muchas de los temas que en este momento tenemos como los grandes pendientes nacionales, y bueno, pues será una orientación desde el punto de vista de la ideología y de la perspectiva en la que se analizan las cosas. Pero, como decía, si en un momento dado esto fuese utilizado como una especie de manual regulatorio de algunas funciones, pues entraría inmediatamente en contradicción con el postulado que es el de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es decir, que quede como una guía que como tal se puede tomar o dejar, más no como ley. Exactamente. La ley está escrita y para eso
están las instituciones ejecutivas que representan el Poder Ejecutivo. Y esto, pues, es una orientación para quien quiera profundizar en eso. Así es. Doctor Armando Zacarías, muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias. Un saludo, José.